amigos? Tenemos más información en la primera hora. Vamos a hablar acerca de esta denuncia que se realizaba por parte del municipio y que implica a más de 100 funcionarios que habrían manipulado el sistema de impuestos, sobre todo a bienes inmuebles y también a vehículos. Vamos a hablar acerca de esta situación con Carlos Sling, secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a Primera Hora. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la población. Queremos conocer cómo funcionaba este mecanismo de manipulación al sistema de impuestos. Bueno, aquí se había instaurado una mafia en la cual tenían desde la cabeza hasta el último funcionario toda una estructura de manipulación de datos técnicos de la información de bienes inmuebles, vehículos y patentes municipales, ¿no? Ya que la cabeza es quien tenía el usuario institucional donde se creaban cada uno de los usuarios que operaban dentro del sistema RUAD y se le asignaba algunos roles para hacer modificaciones a datos técnicos, obviamente en el buen sentido de la palabra, que deberían haber sido creados, ¿no? Porque cuando se da una modificación a datos técnicos, cuando hay una ampliación de una casa, cuando hay un incremento en el terreno, o quizás hay alguna modificación, si usted quiere, de alguna actividad económica que uno tiene desarrollando en algún lado. Entonces, lo que se manipuló fue para poder tergiversar la información, obviamente malintencionadamente, y pagar menos impuestos, ¿no? El funcionario tenía esos roles, el funcionario del gobierno municipal, y obviamente a través de un contacto fuera del municipio, ya sea por un tramitador o de manera directa, se ponía en contacto con los contribuyentes para decirles de que le iba a reducir el impuesto, y obviamente nunca creyeron todos estos funcionarios que manipularon el sistema que se iba a llegar a utilizar, a realizar obviamente métodos de auditorías técnicas operativas para poder otra vez restablecer los impuestos de manera correcta. Ya se ha rectificado tanto los impuestos de los bienes inmuebles como los vehículos, más de 22.000 trámites en bienes inmuebles y 15.000 trámites en vehículos. El daño económico de los vehículos al municipio fue aproximadamente de 50 millones de bolivianos. Ya anteriormente había informado sobre el tema de los bienes inmuebles que afectaban más de 570 millones de bolivianos. Y a esto le adicionamos también las patentes municipales, que son las autorizaciones de negocio, que también fueron tergiversadas. Un ejemplo muy sencillo: un micromercado que quería pedir autorización para poder funcionar, en vez de ser micromercado, agarraban y decían que era una tienda de barrio, ¿no? Y de una patente de más de 5.000 bolivianos se reducía a menos de 100 bolivianos el monto que pagaban por el impuesto, ¿no? Ahí era la manipulación donde los funcionarios cambiaban los datos técnicos y hacían que los contribuyentes paguen menos. Obviamente a este contribuyente el incentivo era, aparte de pagar menos, que el funcionario público se quedaba con una parte de la que pagaba, ¿no? Ese era más o menos el mecanismo que utilizaban para poder manipular todos estos datos, que ya fueron, como le digo nuevamente, rectificados en el sistema, y los funcionarios y los contribuyentes tienen que realizar sus pagos de manera obviamente verdadera, tienen que pagar de manera normal como corresponde el impuesto. Caso contrario, obviamente el Código Tributario le da la facultad a las administraciones tributarias municipales de realizar obviamente los procesos coactivos correspondientes en caso de que los contribuyentes no paguen obviamente sus impuestos de manera correcta, ¿no? Licenciado, ¿desde cuándo se venía cambiando y por supuesto realizando estas modificaciones? Bueno, hemos encontrado datos modificados desde gestiones del 2012-2013, de aproximadamente, estamos hablando más de 10 años, ¿no? El análisis que se realizó o el cambio de los impuestos cubre desde el año 2021 hasta el año 2026, abril 2026, justamente una semana, 4 días antes de que sea posesionado el nuevo alcalde Mamén Saavedra. Entonces tomamos ese rango de tiempo por diferentes factores. Primero, de que la auditoría técnica es bastante complicada, se debe hacer el análisis para todos los bienes inmuebles que tiene el gobierno municipal. Estamos hablando de más de 450.000 bienes inmuebles y más de 580.000 vehículos. Entonces hay que hacer el análisis uno por uno para ver
¿Cuándo fue que se realizaron estos cambios? ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino en cada uno de estos años? ¿Cuánto fue el monto que se pagó y cuánto debería haber sido el monto que debía haber pagado? Además de tomar en cuenta todas las normativas que se crearon en la anterior administración, ¿no? De perdonazo, también de algunos descuentos, algunas, si usted quiere, exenciones de pago para ciertos tipos de entidades, ¿no? Entonces se tuvo que hacer el análisis de todos estos aspectos, que no se lo hace la noche a la mañana. Hemos estado trabajando arduamente día y noche durante 2 meses para poder llegar a obtener este resultado de las auditorías operativas. Entonces, como hubieron modificaciones 2021-22, también venían jalando de anteriores gestiones, 2010, 2011, 2012. Hemos encontrado justamente que se han modificado desde gestiones anteriores. Ahora tenemos que seguir haciendo un análisis retrospectiva hacia atrás, desde el 2021 hacia atrás hasta el 2010. Vamos a hacer ese trabajo también, pero evidentemente lo más importante era tener la auditoría técnica operativa de esta última gestión, que realmente fue tenebroso lo que le hicieron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Como que no que hubieran querido que esta ciudad progrese, que se hubiera estancado, y obviamente la entrega en la ciudad como se la entregó en mayo al nuevo alcalde, ¿no? Secretario Carlos, de esta última gestión, ¿quiénes eran los responsables de supervisar, fiscalizar y controlar estas operaciones dentro del sistema de impuestos? Bueno, los principales responsables del funcionamiento de impuestos viene a ser la cabeza de la alcaldía, que era el alcalde en ese momento, el señor Johnny Fernández, y sus directores de administración tributaria de su gestión, ¿no? Entonces, esos directores fueron los que crearon los usuarios que entraban al sistema RUAT y modificaban todos estos datos técnicos para poder cobrar menos impuestos, ¿no? Entonces, ahí están justamente sus directores, los que vienen a ser los jefes de departamento de bienes inmuebles, vehículos, catastro. Y imagínense usted, le voy a dar un solo ejemplo. Había un funcionario, había un usuario, mejor dicho, que fue habilitado en 2024, un funcionario que ya no pertenecía al municipio y que ya había fallecido. Ya había muerto ese funcionario años antes. El 2024, el director de la administración tributaria le da de alta a este funcionario, le crea perfiles y roles para modificar datos técnicos de catastro, bienes inmuebles y vehículos, y realiza modificaciones a más de 8.000 trámites desde 2024 hasta un día antes que llegue el nuevo alcalde Mamén Saavedra. Tenemos esa información, siempre lo dije, de que el registro dentro del sistema de cualquier dato siempre va a quedar un rastro. Entonces nosotros hemos realizado todo ese rastreo y todo, obviamente, esa trazabilidad de cada uno de los movimientos que hicieron los usuarios. Fueron 110 funcionarios que tenían habilitados roles de modificaciones y que hicieron, obviamente, de manera malintencionada modificaciones a los impuestos, ¿no? Ya se han hecho las denuncias respectivas. Si no me equivoco, hoy día tiene que ir el exalcalde a declarar por este tema y bueno, será la justicia ya quien tome las cartas en el asunto y realice obviamente las evaluaciones que tenga para que se castigue de manera correcta, ¿no?, estos temas, ¿no? El señor Mario Centellas estaría como parte de estos funcionarios denunciados, tomando en cuenta que era el ex secretario de Finanzas de la gestión de Johnny Fernández y que ahora cuenta con detención preventiva por otro caso del viaducto. Se supone que él tenía que haber tomado el control, ¿no? Porque la Dirección de Administración Tributaria pertenece a la estructura organizacional debajo del secretario de Finanzas. Entonces, él tenía que haber realizado por lo menos una fiscalización, ¿no?, de los recursos, ingresos y de todo el movimiento que se realizaba dentro de los sistemas del RUA. Ahora él tendrá que realizarlo de cargo. ¿Por qué no lo hizo? Si lo es que lo delegó o directamente el director de la administración tributaria era quien realizaba todos estos malos movimientos. Y de la misma manera, ¿no?, el alcalde no puede ser que no se dé cuenta. Imagínense que de una recaudación de 1.100 millones que se llegó en cierto momento, no se llegue ni siquiera a 900 millones. Obviamente, si hay una reducción, tendría que llamarle la atención a cualquier administrador de la entidad de que algo está ocurriendo, ¿no?, en desmedro del municipio, porque esta ciudad
tiende a crecer, hay mayor cantidad de bienes inmuebles, siempre van a haber modificaciones para bien de los datos técnicos, quiere decir de que hay ampliaciones de casas, mejoras, y siempre van a haber mayor cantidad de personas que realizan sus actividades económicas o piden licencias de funcionamiento. Entonces, por ningún motivo no se puede explicar por qué la reducción de los impuestos que se percibieron, ¿no? Por eso fue que nos llamó demasiado la atención y porque también era un secreto a gritos, si usted quiere. Todo el mundo sabía de que habían tramitadores que ofrecían este tipo de servicio, obviamente que perjudicaban al municipio, ¿no? Licenciado, ¿cómo piensan recuperar la alcaldía los 170 millones que dejó de percibir? Ya hemos rectificado primero que nada los impuestos. Hemos sacado una normativa como incentivo a los contribuyentes para que regularicen el pago de sus impuestos. No se les va a cobrar ni una multa ni un interés por este mes. En caso de que las personas obviamente no quieran realizar sus pagos respectivos o no lo hagan de manera voluntaria, a partir del siguiente mes, 20 de septiembre, se va a realizar procesos coactivos. ¿Qué significa esto? Vamos a notificar a las personas de los bienes inmuebles, vehículos y patentes municipales que no han regularizado sus impuestos y luego se van a realizar los procesos coactivos que te faculta el Código Tributario, ¿no? Que viene a ser congelamiento de cuentas en banco, anotación de sus bienes o inclusive en el caso de los vehículos que no puedan cargar combustible. Entonces, para el contribuyente va a ser peor si es que no realiza la regularización de sus impuestos, porque van a tener que gastar más recursos en descongelar cuentas, desanotar sus bienes, etcétera. Mejor es acercarse a la quinta municipal y en caso de que no tengan los montos completos, si son montos grandes, acogerse a un plan de pago. El plan de pago, dependiendo de los montos, como le menciono, podrían acceder hasta planes de 36 meses. Entonces, se le quiere dar toda esa facilidad a los contribuyentes para poder regularizar este pago de impuestos, ¿no? ¿Contribuyentes que deben regularizar sus impuestos en bienes inmuebles, en vehículos y en patentes? Así es, en tres actividades económicas que el municipio tiene la facultad de cobrar estos impuestos. ¿Hasta cuándo es el plazo? El plazo de bienes inmuebles hasta este 31 de agosto y del tema de patentes y vehículos hasta el 19 de septiembre, ¿no? De ahí para adelante ya se vienen los procesos, obviamente, de fiscalización y procesos coactivos. Bien, licenciado, queremos agradecerle por la entrevista con nosotros en La Primera Hora. Hasta una próxima oportunidad, que tenga muy buenos días. A usted las gracias, querida Iris, y un saludo para toda la población. Muchísimas gracias. Amigos, momento de hacer una nueva pausa en La Primera Hora. Aguárdenos, ya volvemos.